Hola niños, buenos días. Les habla su profesora Bárbara Suárez de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Estamos en el día de hoy aquí para realizar nuestra clase virtual, nuestra primera clase de la semana de mayo. La idea es que hablemos de los contenidos, se los explique, hagamos algunas actividades y vamos avanzando, ¿cierto?, en los contenidos de nuestra asignatura. Los objetivos de la clase del día de hoy son varios. Primero, y para comenzar, es conocer los contenidos más relevantes de la unidad número 1, que están enfocados en el género narrativo, en los elementos básicos que tiene el género narrativo, en los tipos de narradores, que sabemos que son 4, ¿cierto?, los que nosotros hemos visto, en la descripción y análisis de los personajes que existen dentro de una narración y por último en los personajes tipo que existen en las distintas narraciones, ya sea cuento, mito, leyenda, fábula, entre los otros, ¿cierto? Nuestra primera unidad recibe el nombre de Héroes y Villanos. Y los contenidos a trabajar dentro de esta unidad es la identificación de los narradores, son objetivos que ustedes deben lograr, reconocer el conflicto que existe en la narración, por otra parte también el personaje que lleva, ¿cierto?, el centro de la narración, identificar qué características tienen estos personajes, cómo actúan, cómo se mueven, qué los hace actuar, analizar las narraciones y por supuesto también aplicar técnicas de comprensión lectora como el vocabulario, el subrayar, el leer varias veces, ¿cierto?, el volver a la lectura, el hacer un análisis global y local de los párrafos, entre otros. Ahí aparece una imagen, ¿cierto?, que nos dice lo siguiente, que no se extinga la lectura. La idea con estas clases es motivarlos a seguir leyendo, a seguir trabajando, a seguir actuando de la forma más normal posible y a que sigamos aprendiendo poco a poco, ¿cierto?, a partir de esta forma que es novedosa para nosotros, pero que de alguna u otra forma debemos aprovechar y trabajarla, ¿cierto? Dentro de la clase del día de hoy veremos el género narrativo y vamos a comenzar describiendo los conceptos más importantes y generales que nosotros ya conocemos, pero que es importante que siempre repasemos. Por ejemplo, el autor. ¿Cuál es la tarea del autor en una narración? Ser quien crea el relato, ¿cierto? Ser un ser real que crea el relato, que crea también al narrador y pueden ser distintos tipos de relatos narrativos, como por ejemplo un cuento, un mito, una leyenda, una fábula, una novela, ¿cierto? ¿Todos con qué propósito? Con el propósito de que haya un lector, somos nosotros generalmente, ¿cierto?, que lea el texto y que se entretenga. Ese es el propósito del género narrativo, ¿cierto? Que haya una historia para entretener a nosotros los lectores y hagamos las interpretaciones y los análisis pertinentes. Por otro lado está el narrador, ¿cierto? Que más adelante revisaremos los tipos de narradores, qué características tiene cada uno, en fin. Pero, ¿qué es un narrador? Es una voz ficticia, ¿cierto? A diferencia del autor, el narrador es ficticio, es creado por el autor y ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que este narrador cuente lo que está pasando al interior del relato, es decir, que narre los acontecimientos. También otro punto fundamental en una narración, y creo que sin ellos no pudiera existir, son los personajes, ¿cierto? Que también son seres ficticios que tienen como tarea realizar las acciones dentro del relato. O sea, acá ellos son los que se mueven, los que interactúan, los que hacen posible que la historia pueda seguir avanzando, ¿cierto?, en la estructura que ésta posee, que es un inicio de la historia, ¿cierto?, en donde se presentan los personajes, se presenta el conflicto, el ambiente en donde va a ocurrir la historia, un desarrollo de la historia en donde se enfrentan, ¿cierto?, los personajes, se desarrolla el conflicto, se llega al clímax, en donde se llega al momento de máxima tensión y finalmente, ¿cierto?, los personajes llegan a un desenlace de la historia o a un final en donde el conflicto presentado al inicio de la historia se resuelve.
Por otro lado, tenemos también los ambientes, muy importante y relevante analizar en todas las narraciones que nosotros leemos. Es importante que no olvidemos que tenemos 3 ambientes en las historias que nosotros leemos. Generalmente es posible identificar los 3, aunque algunos no están presentes, pero podemos deducirlos o inferirlos, ¿cierto? A partir de las características que nos dan los personajes o las cosas que pasan en la historia o las características, cómo están vestidos los personajes, cómo actúan, etc. ¿Cuáles son los 3 ambientes? El ambiente físico, ¿cierto? ¿A qué corresponde el ambiente físico? Corresponde al lugar en donde se desarrollan los hechos. Por ejemplo, en una sala de clase, en un gimnasio, en una casa, en el patio, en un bosque, etc. El ambiente psicológico, por otra parte, tiene que ver con los personajes directamente, es decir, con el actuar, con el sentir, con la parte emocional de los personajes, cómo se sienten principalmente. Y por último, el ambiente social, que quizás de repente es un poco más difícil de identificar, tiene que ver con lo que rodea al contexto de la historia. Por ejemplo, con la parte política, con la parte económica, con el estrato social del personaje. Por ejemplo, si podemos identificar, no sé, la historia de una chica que vive en la calle, quizás podríamos decir que es de un estrato social bajo, por poner un ejemplo. Otra cosa que es importante analizar en una narración, y está dentro de los elementos básicos, es el espacio, que se relaciona con el ambiente físico, pero tiene que ver con el lugar en el que se desarrollan las acciones y sí, es muy simple, puede ser un lugar abierto, como por ejemplo un bosque, un ambiente, un espacio cerrado, como por ejemplo una habitación, o un espacio mixto, ¿cierto? En donde existan acciones que se desarrollan en un espacio abierto y en un espacio cerrado a la misma vez, en un mismo texto. Continuamos. Como les había mencionado anteriormente, algo muy importante dentro de nuestra primera unidad es saber reconocer los tipos de narradores que existen, que como ya dijimos, un narrador es una voz ficticia que narra la historia, que narra los acontecimientos, pero debemos saber que existen 4 tipos de narradores y que es muy importante saber identificarlos a partir de la forma en que relatan los hechos. Lo primero es distinguir que existen 2 ubicaciones dentro en el relato. Pueden haber narradores que se encuentran dentro del relato, como por ejemplo el narrador protagonista y el narrador testigo, y narradores que se encuentran fuera del relato, es decir, que cuentan la historia, pero que no participan de los hechos de ninguna forma, solo están fuera del relato. El narrador protagonista dentro del relato cuenta su historia, narra en primera persona y cuenta lo que le pasa a él, solo a él. Y los demás personajes interactúan, pero siempre es él el centro de la historia. Está también el narrador testigo. Este narrador testigo cuenta lo que ve. Por ejemplo, Pedrito le pasó tal cosa y yo como narrador testigo cuento lo que le pasó a Pedrito. ¿Qué persona gramatical puedo utilizar para narrar? Puedo utilizar la primera persona o la tercera persona, pero siempre hablando de otro personaje, es decir, del personaje del cual estoy contando la historia. Estos narradores son los que están dentro del relato, es decir, aparte de narrar, son personajes. También tengo narradores que se encuentran fuera del relato. ¿Qué quiere decir esto? Que no participan de la historia, que no son personajes, pero que sí cuentan la historia. Ahí está el narrador omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? ¿Cierto? Que todo lo sabe, que todo lo ve. Entonces, este narrador maneja todos los datos de los personajes, todos los datos de la historia. Puede narrar hechos del presente, hechos del pasado, sueños, sentimientos, pensamientos, maneja las descripciones físicas y psicológicas, morales, éticas de los personajes de manera completa. Es decir, es un semidios, así que le decimos nosotros en clase, ¿cierto? Y también está fuera del relato el narrador objetivo o, como dice acá, de conocimiento relativo. Su nombre lo dice, ¿cierto? Es de conocimiento relativo. ¿Qué quiere decir? Que no maneja todos los contenidos o todo lo que pasa dentro de la historia y se dice que es como una cámara, porque narra en tercera persona lo que le pasa a un personaje y narra solo lo que puede ver u observar del personaje principal y de los personajes secundarios. ¿Ya? Continuamos.
A continuación, revisaremos un video explicativo sobre los tipos de narradores, que ya lo revisamos, pero esto es para que quede aún más claro, ¿ya? Pongamos atención a los tipos de narradores. Como podemos recordar, ¿cierto? Los narradores están dentro y fuera del relato y son quienes nos cuentan la historia, ¿cierto? Dentro de la historia existen los narradores homodiegéticos y heterodiegéticos. ¿Qué quiere decir? Fuera de la historia y dentro de la historia. Ahí podemos observar, ¿cierto? En la imagen que estos narradores que están fuera de la historia utilizan la tercera persona gramatical, es decir, él o ella en sus respectivos singulares, plurales, femeninos y masculinos. Dentro de los narradores se encuentra el omnisciente, que tiene un conocimiento total de la historia. ¿Qué quiere decir? Que sabe todos los contenidos, todo lo que pasa en la historia, lo físico, lo psicológico, lo social del personaje, lo sentimental. Es decir, se le dice que es un semidios. Y por otro lado tenemos el narrador objetivo. Este narrador no conoce toda la historia, tiene un conocimiento limitado y solo narra lo que ve, lo que puede observar o lo que escucha. De hecho, se dice que es como una especie de cámara, ya que tiene solo una perspectiva. Dentro de la historia tenemos dos tipos de narradores también, y son el narrador protagonista, ¿cierto? Y el testigo. El protagonista narra en primera persona gramatical. ¿Cuál es la primera persona gramatical? El yo, ¿cierto? Y que cuenta su historia. También, ¿cierto? Tenemos al narrador testigo, y ese narra lo que ve del protagonista. Ahí podemos observar, ¿cierto? Ambos narradores. El narrador testigo es un personaje, participa dentro de la historia, pero no es el centro de la historia, ya que cuenta lo que le pasa a otra persona. Puede utilizar la primera persona gramatical, es decir, el yo, contando lo que le pasa a otro, o la tercera persona gramatical, ya que él se incluye dentro de la narración como un personaje, pero como un personaje secundario, ¿ya? Espero haya quedado claro los tipos de narradores. Ahora continuamos con lo siguiente. Ahora nos enfocaremos en el análisis de personaje. Sabemos que el personaje es quien vive las acciones, quien realiza las acciones dentro de la historia, pero a lo largo de toda la literatura que existe, hay algo que se denomina personajes tipos en la narración. ¿Qué quiere decir? Son personajes que a lo largo de toda la literatura, de todas las épocas, desde la época clásica a la época contemporánea, se van repitiendo en las historias. Aparecen en distintos tipos de historias y tienen ciertas características en común. Definamos qué es un personaje tipo entonces. Son personajes que reúnen un conjunto de características, tanto físicas, psicológicas y morales, preestablecidas y reconocidas por nosotros los lectores. ¿Qué quiere decir? Que tienen características marcadas y que se repiten a lo largo de las historias, ¿ya? Existen varios personajes tipos, los vamos a revisar a continuación. Por ejemplo, ¿qué es un personaje tipo? Un personaje que se observa y que uno inmediatamente sabe que tiene características que son obvias. Por ejemplo, el personaje del anciano. ¿Qué representa un personaje del anciano? Representa, ¿cierto?, la sabiduría a lo largo de los años, el liderazgo, por ejemplo. El detective. ¿Qué representa el personaje del detective? Una persona, ¿cierto?, que resuelve un enigma, que tiene ingenio, que tiene capacidad de observación, que generalmente es una figura solitaria o distante, ¿cierto?, por su trabajo. También está el personaje del avaro. ¿Qué significa ser avaro? Significa querer tener todo para uno, ¿cierto? Es decir, es obsesivo con su riqueza y se niega a compartirla con los demás personajes. Más adelante, en la lectura que van a tener para su casa, van a ver que probablemente aparezca este personaje por ahí. También tenemos el personaje de El Caballero. Su nombre lo dice, ¿cierto? Es un personaje que tiene una conducta atractiva, honorable, que tiene un buen comportamiento social y que intenta proteger, ¿cierto?, a los demás. También tenemos al seductor o Don Juan.
Todos hemos escuchado, ¿cierto?, el concepto de es un Don Juan. ¿De qué se trata esto? Que es un hombre que conquista a las mujeres, que tiene falsas promesas, ¿cierto? Y que cuando las enamora, las abandona. Este es un Don Juan. Por otro lado tenemos la dama, personaje clásico, ¿cierto? En los cuentos de Disney, por ejemplo, o en las novelas de amor, o en las novelas más clásicas, en donde una mujer virtuosa, bella, bondadosa, es cortejada generalmente por un caballero o por un seductor. Uno intentando enamorarla de forma positiva y el otro intentando engañarla, quizás. También tenemos el pícaro. ¿Qué es el pícaro? Ese es un concepto nuevo. ¿Qué significa el pícaro en la literatura? Significa un personaje que generalmente es muy pobre y que lucha, ¿cierto?, por surgir en la vida, por sobrevivir y pasa por muchas adversidades. Y su ingenio lo hace sobrevivir. Esa es la idea, la picardía. Y por último tenemos el personaje de la madrastra, ¿cierto? Clásico, por ejemplo, a ver, pensemos en el cuento de Cenicienta, en donde se ve claramente, ¿cierto?, que hay una mujer malvada que tiene celopatía, ¿cierto?, por las cosas que hace su hija o por las virtudes que tiene, e intenta, ¿cierto?, perjudicarla a todo nivel. Estos son algunos de los personajes tipo. Como les decía anteriormente, ¿qué significa que sean personajes tipo? Que se pueden encontrar a lo largo de toda la literatura y que yo leo el texto, identifico inmediatamente a este personaje porque tiene rasgos o características que son muy obvias y que están marcadas claramente en la narración. Características físicas, psicológicas, morales, éticas de comportamiento. Continuamos. A continuación veremos un video que nos explicará un poquitito brevemente en qué consisten, ¿cierto?, los personajes tipos. ¿Ya? Así que vamos a revisarlo y pongan mucha atención. ¿Cuál es el objetivo de esto, cierto? Que nosotros logremos identificar qué son los personajes tipos y qué características tienen. ¿Ya? Como dice ahí, son personajes que son reconocibles, es decir, que yo los observo y puedo identificar inmediatamente a qué personaje corresponde mirando cómo se comporta, cómo es físicamente, cómo es psicológicamente, ahí aparece exactamente, y cómo se comporta moralmente, ¿cierto? Ahí está siendo detallado ahora en el video que estamos observando. La pregunta, ¿cuáles son los personajes tipos? Bueno, existen varios. Primero, el detective, ¿cierto? Como lo habíamos dicho anteriormente, personaje que resuelve un enigma, ¿cierto? Restablece el orden y que es sumamente ingenioso. El pícaro, y ahí aparece, ¿cierto?, un personaje de una película, Jack Sparrow. ¿Cómo es un personaje pícaro? Es un personaje pobre generalmente que lucha por sobrevivir. Recordemos la película. Recuerden que la película está basada en el libro, entonces también nos sirve como para analizar. Tenemos también el anciano o la anciana. ¿Qué representa este personaje? Representa, ¿cierto?, la sabiduría, el avance de sus años a lo largo de la vida y lo que le ha enseñado y el liderazgo que presenta. Otro personaje, el Don Juan. Ahí aparece una imagen, ¿cierto?, de un hombre y una mujer intentando, ¿cierto?, él conquistarla a ella y probablemente engañándola con falsas promesas. Esa es la característica básica de un Don Juan. Por otro lado tenemos el avaro, y mira el personaje que aparece ahí, el señor Burns, de Los Simpsons. Este hombre, ¿cierto?, como todos sabemos, quiere tener todo para él y se niega a compartirlo con los demás, o sea, característica típica del avaro. Tenemos también a la dama, y como les había mencionado yo antes, una princesa, ¿cierto? Es clásico, es un personaje virtuoso, bello, bondadoso, realmente muy buena, ingenua, y por eso de repente se deja llevar, ¿cierto?, por los demás. La madrastra, una mujer malvada, ¿cierto? De ahí viene el concepto de madrastra. Y que generalmente es muy celosa e intenta perjudicar a su hijastra, no a su hija. El caballero. Es un hombre, ¿cierto?, honorable, como por ejemplo podría ser el caballero de la armadura oxidada. Me imagino que han leído ese libro. Estos personajes pueden encontrarse en la literatura, en el cine también, en la televisión y a lo largo de toda la historia.
En la imagen que está ahí en la diapositiva podemos observar distintos tipos de personajes. Claramente son los que nosotros definimos hace un rato, como por ejemplo la madrastra, el detective, el don Juan, el anciano, el pícaro más abajo, ¿cierto? Y la dama. No olvidar, ¿cierto? Y vuelvo a repetir que estos personajes tienen características que están marcadas, que son propias de cada cual, que puede que yo vaya y lea una historia creada en el inicio de los tiempos de la literatura y puede que yo lea una hora y probablemente este personaje se va a mantener y va a tener las mismas características. ¿Ya? Por supuesto también los podemos analizar de distintas formas. Recuerden que cuando nosotros analizamos un personaje podemos analizarlo de forma jerárquica, por ejemplo, quién es el principal, quién es el secundario, y así en distintos niveles de importancia. También lo podemos analizar en cuanto a su evolución en la historia y también de acuerdo a su complejidad. Pero otra forma de analizarlos es esta, es decir, los personajes tipo. Continuamos. Cuando yo analizo un personaje, lo primero que debo hacer es hacer una buena lectura del texto. Releer, buscar vocabulario, fijarme en cómo actúa, en qué características posee. Por ejemplo, características físicas, ¿cierto? Es decir, la parte que rodea al personaje, cómo está vestido, su color de pelo, sus ojos, etc. En las características psicológicas, es decir, en el comportamiento del personaje. Cómo actúa, en qué sentimientos tiene dentro de la historia. Y por último, las características morales o éticas, es decir, cómo se comporta, para bien o para mal, ¿cierto? La moral tiene que ver con eso, con el actuar correctamente, con lo que la sociedad indica como correcto. Continuamos. Acá se encuentran las páginas del libro en las que ustedes pueden estudiar. ¿Ya? Aparecen detallados los contenidos que se les acaban de mostrar en la diapositiva, los contenidos que se les acaban de mostrar en los videos, pero están escritos en el libro y los pueden ustedes leer, subrayar y volver al libro por si quedó alguna duda. Las páginas en donde encontrarán la información es la siguiente. En las páginas de su libro de este año de primero medio, los que no han ido a buscar el libro, pueden ir al colegio en horario cierto de 8:30 a 2 de la tarde, que es el horario en que está funcionando. O lo ideal es que lo vean por la página del colegio en donde el libro está descargado. Entonces ustedes se meten al curso, a la asignatura y el libro va a estar ahí. ¿Ya? Lo ideal es no salir de casa, entonces primero optar por esa posibilidad, ¿ya? El tener el libro de forma digital. Páginas del libro en donde encontramos la materia, página 32 y 33, ahí podemos encontrar los tipos de narradores, aparecen definidos los tipos de narradores y también aparecen detallados las características que tienen, la persona gramatical que utilizan y algunos textos en donde ustedes pueden ver ejemplos, ¿ya? Para que vean cómo describe, cómo relata la historia. Y en la página 48 y 49 del libro, ahí aparecen los personajes tipo, ¿ya? Nos dice cómo podemos analizar un personaje tipo, cómo lo podemos identificar y aparece también la descripción de cada uno de ellos, ¿ya? Tal cual como aparecía también en la diapositiva. Para la clase del día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer un texto que aparece en la página 54 de su libro. Este texto es un fragmento de un libro muy conocido a lo largo de la historia, se escribió hace muchos años atrás, que se llama El Lazarillo de Tormes. Este libro se escribió hace muchos años atrás, como les comentaba, y no tiene autor, es decir, es anónimo, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer a partir de la lectura? Bueno, primero, leer el texto, es bastante breve, tiene solo 2 planas. Releer, buscar vocabulario si que hubiera alguna palabra que desconocen. Marcar las ideas que ustedes consideren más importantes o fundamentales. Fijarse mucho en la descripción de los personajes, en el actuar de los personajes. Y tener una idea global del texto y también de la importancia de las ideas de cada párrafo, ¿ya? ¿Qué hay que hacer?
Identificar el tipo de narrador del relato, ¿cierto? A partir de la materia que nosotros revisamos, ustedes deberán ser capaces de identificar qué tipo de narrador utiliza este texto y también hacer una justificación. O sea, si ustedes me dicen que es el narrador protagonista, por ejemplo, ¿por qué es el narrador protagonista? Justificar, por ejemplo, con un pedacito de texto, con una cita textual, y ahí está perfecta la respuesta. Identificar también el personaje principal del relato y describirlo de manera física, psicológica, moral. Mencionar y describir los ambientes en las 3 dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Ambiente físico, donde ocurre, ambiente psicológico, lo que pasa en la mente del personaje, y lo social, ¿cierto? El entorno, ¿cierto? Que yo ya les había comentado en qué consistía. Y por último, identificar el espacio, abierto, cerrado o mixto, y justificar la respuesta también puede ser con una cita textual. Como segunda actividad tienen que ir a la página 55 de su libro y ahí van a aparecer algunas preguntas de comprensión lectora. Son 8 preguntas. Ustedes tienen que responder de la pregunta número 1 a la pregunta número 8. Se anota la pregunta y se anota la respuesta, ¿ya? No solo las respuestas. Entonces yo anoto la pregunta, respondo y así desde la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la número 8. Por favor, idealmente, letra clara, letra legible, las respuestas de forma completa y siempre intentando, ¿cierto?, ser ordenado, cuidar la limpieza y aplicar la materia. Y si hay alguna duda, volver al video, ir al libro, revisar el PPT. Existen varias posibilidades de encontrar lo que ustedes necesiten preguntar, ¿ya? Y de lo contrario está el correo, ¿cierto?, donde pueden resolver cualquier tipo de duda. Para finalizar la clase, quisiera hacer la siguiente reflexión. La idea de estas clases de tipo no presencial es que ustedes no queden atrasados, vayan al día y he intentado seleccionar los contenidos más importantes y fundamentales para su aprendizaje. La idea es que a pesar de todas las circunstancias en las que estamos viviendo, su conocimiento sea total y no disminuya, ¿cierto? Entonces tenemos que intentar leer en casa, desarrollar la lectura. La comprensión lectora es fundamental para ustedes en todas las disciplinas. Así que los invito a leer, a responder con calma, a cultivar la paciencia, a intentar seguir las medidas, ¿cierto?, que como sociedad tenemos que hacer, a ser responsables, a cuidar nuestra salud, a cuidar la salud también de los que nos rodean, de nuestra familia. Espero que se encuentren muy bien y que en algún tiempo futuro, cuando todo mejore, nos podamos ver, ¿cierto?, y sigamos con nuestras clases presenciales. Pero por ahora, ¿cierto?, nos veremos de esta forma. Espero que se encuentren bien. Y un gran abrazo y cualquier duda o consulta al correo, ¿ya? Así que cariños y nos vemos, ¿cierto?, en la siguiente clase que correspondería en este caso a la tercera semana del mes de mayo. Que estén muy bien.